vamos a ver si cambian la aceleración de un coche cuando está dando la vuelta, cuando está en una curva. Entonces tenemos, digamos, aquí está la pista, así, y aquí viene una curva, así. Entonces tenemos el coche, y el coche, digamos, va a una velocidad original en esta dirección, entonces aquí está el coche. Y luego cuando va por acá, tiene la misma velocidad, pero en otra dirección. Entonces tenemos el coche, va a una velocidad así, y luego da la vuelta. Y la pregunta es, ¿cuándo da la vuelta tenemos una aceleración? Y sí, la respuesta es sí. En la forma, digamos, fácil, o como siempre nos dicen, bueno, no fácil, pero la forma que siempre nos dicen es, pues sí vamos a tener un aumento de un cambio en la velocidad porque tenemos el coche así, y si está dando la vuelta, pues está dando la vuelta porque hubo una aceleración. Esa es la forma en la que siempre nos dicen, pero vamos a analizarlo más. Entonces, tenemos el coche que va a una velocidad constante, entonces le voy a poner velocidad original, y está yendo en esta dirección. Ahora vamos a poner el plano, y vamos a poner componente en X y componente en Y. Entonces, arbitrariamente digo, este es el eje de las Y y este es el eje de las X. Entonces, esta dirección es el eje de las X, esta dirección es el eje de las Y. Aquí, esta que es la velocidad original, tenemos una magnitud, una velocidad específica, digamos 50, bueno, digamos 20 metros sobre segundo, por ejemplo. 20 metros sobre segundo es la velocidad original, y todo este componente de la velocidad está en el eje de las X. Todo este vector está en el eje de las X. Ahora, cuando estamos dando la curva, tenemos este vector, que la magnitud es la misma, entonces la magnitud de la velocidad aquí es la misma que esta, siguen siendo 20 metros sobre segundo, solo que en otra dirección, o sea, en esta dirección. Pero recordemos que todo vector lo podemos descomponer en su componente en X y su componente en Y. Entonces, lo vamos a descomponer en su componente en X y su componente en Y. Así. Entonces, tenemos este es el componente en Y de este vector de la velocidad, y este es el componente en X de este vector de la velocidad. Y al sumarlos, o sea, al sumar la velocidad que va en esta dirección y la velocidad que va en esta dirección, nos da este total, la velocidad en esta dirección. Entonces, pasamos de estar a una velocidad, o sea, a una velocidad original que solamente va en el componente de las X, a ahora tener una velocidad en el componente en X y otro componente de la velocidad en el eje de las Y. Entonces, si esta eran 20 metros sobre segundo y esta también son 20 metros sobre segundo, los componentes son menores. Recordemos que siempre los catetos son menores a la hipotenusa. Entonces, si este son 20 metros sobre segundo, este es menor a eso y este también es menor a eso. Entonces pasamos de aquí, el componente en X, que es toda la velocidad, son 20 metros sobre segundo, y ahora son menos de 20 metros sobre segundo. Y esta pasó de ser 0, porque aquí no teníamos componente en Y, todo iba en el componente de las X. Entonces pasamos de 0, velocidad en Y pasó de ser 0 a ser un número menor a 20, pero ya es un número diferente a 0. Entonces pasamos, o digamos, hubo un cambio en la velocidad en el componente de las X, pasamos de 20 a un número menor a 20 en un determinado tiempo. Y recordemos, esta es la definición de aceleración. Aceleración es cambio de velocidad en cambio en el tiempo. ¿Cuánto cambia la velocidad? Cuando cambia el tiempo.
Entonces, en un determinado tiempo hubo un cambio del componente en X. Pasamos de todo en esa dirección, que eran los 20 metros sobre segundo, a un componente en el eje de las X, pero menor a 20, porque el resultante es este y este es menor. Entonces, la velocidad en el eje de las X cambia. ¿Y cómo se llama el cambio de la velocidad en el tiempo? Aceleración. Y en el eje de las 10 también pasamos de un componente de 0 en el eje de las 10, 0 en el eje de las 10 porque todo el coche iba así, ahora un componente numérico diferente a 0, menos de 20, pero ya es algo, pueden ser 10, 15, 19 metros sobre segundo, pero ya es un componente en el eje de las 10. Entonces pasamos de 0 a un número, tuvimos un cambio de la velocidad en el tiempo. Cambio de la velocidad en el tiempo es aceleración. Entonces, cuando el coche está dando la vuelta, cuando estamos en una curva, tenemos una aceleración. Una aceleración. Que esto es, vamos a tener un cambio en el componente en X de la velocidad y un cambio en el componente en Y de la velocidad. Y aquí está fácil porque pusimos este es el eje de las X, este es el eje de las 10. Pero bien podemos haber agarrado, por ejemplo, aquí. Voy a borrar. Tenemos, así está la curva. Aquí está el coche. Y queremos saber si cuando estamos acá tenemos aceleración. Entonces podemos poner un plano arbitrario. Podemos decir, este va a ser el eje de las X y este va a ser el eje de las 10. Es el eje de las 10, este es el eje de las X. Entonces ponemos así. Aquí es el eje de las X, este es el eje de las 10. Y aquí vemos como el vector de la velocidad era este, todo en el eje de las X, y este es así. Así. Entonces no estoy eligiendo el mismo plano que hace ratito, es otro plano, pero le estamos llamando X a el componente, digamos, original de la velocidad. Aquí ya dimos la curva, pero seguimos manteniendo el plano. Entonces el componente en X cambia y el componente en Y cambia. Cambio de la velocidad en el tiempo es aceleración.